Imagina abrir un viejo baúl familiar y encontrarlo vacío. Así fue para muchas familias europeas tras la Reforma y la Contrarreforma. La destrucción de archivos familiares no fue solo un acto de censura, sino una estrategia para borrar cualquier rastro de herejía o simpatía protestante. ¿Qué se perdió en ese fuego? Mucho más que papeles. Se perdió la voz de generaciones enteras, silenciadas por miedo y represión. Durante los siglos XVI y XVII, la vigilancia religiosa era implacable. Las autoridades eclesiásticas y civiles buscaban cualquier indicio de herejía en cartas, diarios y libros familiares. El simple hallazgo de un texto protestante podía significar la ruina. Por eso, muchas familias optaron por destruir sus propios archivos, sacrificando recuerdos y legados para protegerse de la persecución y el castigo. La destrucción de archivos no solo fue un acto de miedo, sino también de resistencia silenciosa. Al eliminar pruebas, las familias intentaban proteger a sus miembros y preservar, aunque fuera en secreto, sus creencias. Sin embargo, este silencio forzado tuvo un precio. Generaciones posteriores crecieron sin conocer la verdadera historia de sus antepasados, ni las luchas que enfrentaron por sus ideas. ¿Por qué era tan peligroso conservar documentos heréticos? Porque la Inquisición y otros tribunales podían usar cualquier evidencia escrita para condenar a familias enteras. Un simple sermón copiado, una carta a un predicador protestante o incluso una Biblia en lengua vernácula bastaban para desencadenar interrogatorios, torturas y confiscaciones. El miedo a la delación era constante y real. La memoria herética no solo se borró con fuego. Muchas veces los archivos eran enterrados, escondidos en dobles fondos de muebles o sellados en paredes. Sin embargo, el paso del tiempo y la desconfianza hicieron que muchos de estos escondites fueran olvidados o destruidos por generaciones posteriores, temerosas de las consecuencias si eran descubiertos por las autoridades. La destrucción de archivos familiares tuvo un impacto profundo en la identidad colectiva. Al perderse diarios, cartas y libros, se desvanecieron relatos personales de conversión, resistencia y fe. La historia oficial, dictada por los vencedores, se impuso sobre la memoria privada, dejando huecos imposibles de llenar en la genealogía y la cultura de muchas familias europeas. Algunas familias intentaron salvar fragmentos de su pasado copiando textos a mano y ocultándolos en lugares insospechados. Estos pequeños actos de valentía permitieron que, siglos después, algunos investigadores encontraran pistas sobre la vida cotidiana y las creencias de los perseguidos. Sin embargo, la mayoría de los relatos se perdieron para siempre, dejando solo rumores y leyendas. La destrucción de archivos no fue exclusiva de una sola confesión. Tanto católicos como protestantes
recurrieron a este método para protegerse en territorios hostiles. En zonas de frontera religiosa, la identidad podía cambiar de un día para otro, y lo que ayer era permitido, hoy podía ser motivo de condena. La memoria familiar se convirtió en un campo de batalla invisible. El miedo a la represión no solo afectó a los adultos. Los niños crecieron aprendiendo a callar, a no preguntar por los secretos familiares y a desconfiar de los extraños. Esta cultura del silencio se transmitió de generación en generación, moldeando la forma en que las familias se relacionaban con su propio pasado y con la sociedad que los rodeaba. En algunos casos, la destrucción de archivos fue un acto de desesperación. Ante la inminente llegada de las autoridades, familias enteras quemaban o destruían sus documentos en cuestión de minutos. El humo de esos papeles era el último testigo de historias que nunca serían contadas, de nombres y fechas que se desvanecían para siempre en el aire. La pérdida de archivos familiares también afectó la transmisión de saberes prácticos y culturales. Recetas, remedios, canciones y costumbres se perdieron junto con los documentos escritos. Así, la represión religiosa no solo borró ideas, sino también formas de vida, tradiciones y conocimientos que nunca llegaron a ser recogidos por la historia oficial. A pesar de la destrucción, algunos archivos lograron sobrevivir ocultos en bibliotecas secretas, monasterios o casas de simpatizantes. Estos tesoros documentales permiten hoy reconstruir, aunque sea parcialmente, la historia de la disidencia religiosa y la vida cotidiana de quienes se atrevieron a pensar diferente en tiempos de intolerancia. La destrucción de archivos familiares no solo fue un fenómeno europeo. En América, durante la colonización, también se borraron memorias indígenas y protestantes para imponer la ortodoxia católica. Así, la represión de la memoria herética fue global, afectando a comunidades enteras y reescribiendo la historia a conveniencia de los poderosos. Hoy, los historiadores intentan reconstruir lo perdido a partir de fragmentos, referencias cruzadas y testimonios orales. Cada hallazgo es una pequeña victoria contra el olvido, pero también un recordatorio de cuántas voces fueron silenciadas para siempre. La destrucción de archivos familiares sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva de Europa y América. La memoria herética y protestante, aunque fragmentada, resiste en los márgenes de la historia. A través de relatos orales, leyendas familiares y documentos rescatados, es posible vislumbrar la riqueza y diversidad de pensamientos que existieron más allá de la ortodoxia. Cada fragmento recuperado es un acto de justicia para quienes fueron obligados a callar. La destrucción de archivos familiares nos recuerda que la historia no es solo lo que se conserva, sino también lo que se pierde. Cada documento quemado o escondido representa una vida, una idea, una
resistencia. Recuperar la memoria herética es un desafío, pero también una oportunidad para comprender mejor nuestro pasado y valorar la diversidad de voces que lo conforman. ¿Qué podemos aprender de la destrucción de archivos familiares? Que la memoria es frágil y valiosa. Protegerla es un acto de resistencia frente al olvido impuesto por el poder. Cada vez que rescatamos una historia perdida, desafiamos la versión oficial y damos voz a quienes fueron silenciados. La memoria herética sigue viva en los márgenes, esperando ser escuchada. La próxima vez que encuentres un viejo papel familiar, piénsalo 2 veces antes de descartarlo. Puede ser la última huella de una historia silenciada, de una memoria herética que sobrevivió al fuego y al miedo. Cuidar estos fragmentos es honrar a quienes lucharon por pensar diferente y mantener viva la diversidad de nuestro pasado.